Saludos desde el oeste de la isla de Montreal, esto es de sur a norte, Hispanoamérica, según las noticias publicadas entre el lunes 27 y el viernes 31 de octubre de 2025. Comencemos con los países que limitan con el Atlántico Sur. En Argentina, el partido del presidente Milei ganó las elecciones legislativas y desde el Air Force One, Donald Trump aseguró que el mandatario argentino recibió ayuda de Estados Unidos para alcanzar esta victoria, según afirmó la agencia Reuters. Varios medios indicaron que el partido La Libertad Avanza obtuvo más del 40% de los votos y la oposición peronista obtuvo un 31%. La agencia Xinhua especificó que con este resultado el gobierno de Milei podrá mantener sus vetos, pero necesitará de alianzas para avanzar en sus reformas. CNN, por su parte, informó que científicos argentinos descubrieron un huevo de dinosaurio carnívoro en la Patagonia, y la agencia Xinhua destacó que otro grupo de investigadores argentinos diseñó un proceso para convertir la hierba mate en bioaceite de valor comercial. La prensa canadiense distribuyó un cable DAP donde cuenta que el rescate de los animales de un zoológico cerrado en el año 2020, donde leones, tigres y osos, entre otros animales, sobrevivieron gracias a la atención que recibieron de sus cuidadores a pesar de que ya los habían despedido. En Uruguay, las autoridades ampliaron los controles de seguridad en la frontera con Brasil para evitar el ingreso de miembros de organizaciones criminales a raíz del mega operativo policial implementado en Río de Janeiro y que dejó más de un centenar de muertes, como informó la agencia Xinhua. Uruguay y Arabia Saudita firmaron un acuerdo para la promoción y protección de inversiones y el canciller uruguayo Mario Lubetkin aprovechó el momento para recordar la reciente firma del acuerdo entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio, integrada por Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein, y destacar la modernización de los acuerdos comerciales entre Mercosur y Chile, según informó Prensa Latina. Prensa Latina también informó que avanza en Uruguay la causa por crímenes del Plan Cóndor, una acción conjunta de las dictaduras en el sur del continente en las décadas de los 70s y 80s para eliminar opositores políticos. Ahora subamos por los países mediterráneos. En Paraguay, el presidente Santiago Peña anunció que el 10 de noviembre su país será sede de la reunión ministerial de gobernanza de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, y según informó la agencia Xinhua, en dicha ocasión traspasará la presidencia del programa regional a Uruguay y Costa Rica. La agencia Xinhua también destacó que la Secretaría de Emergencia Nacional de Paraguay extinguió por completo el incendio forestal que afectó a más de 23.000 hectáreas cerca de la frontera con Bolivia. En Bolivia, Prensa Latina informó que las autoridades bolivianas confirmaron la autenticidad del video en el que reapareció fuertemente armado y rodeado de un pelotón de encapuchados el narcotraficante más buscado de Sudamérica, el uruguayo Sebastián Marcet. Prensa Latina también dijo que el jefe del equipo económico del Partido Demócrata Cristiano, Gabriel Espinosa, afirmó que la situación económica de Bolivia es más preocupante de lo previsto. Y la agencia Xinhua dijo que el presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, aseguró que se acabó la época de vivir del Estado y que ahora quien quiera relacionarse con el Estado debe hacerlo mediante la producción. Ahora recorramos la costa del Pacífico. En Chile, el Senado aprobó una medida que impide que una misma persona sea dueña o tenga algún tipo de inversión en más de un equipo de fútbol y que tampoco permitirá que los agentes de los jugadores participen en la administración de las ligas. Y según Prensa Latina, esta medida busca brindar mayor transparencia en la gestión de este deporte. La agencia Xinhua dedicó una nota especial al Banco Base de Semillas del Instituto de Investigaciones Agropecuarias de Chile, donde este país conserva y estudia su material fitogenético y la flora nativa. Y Prensa Latina citó a Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, quien condenó las afirmaciones de la candidata presidencial Evelyn Matei, para quien el golpe de Estado de 1973 realizado por Augusto Pinochet fue necesario y que las muertes resultaron inevitables. La defensora de los derechos humanos destacó la importancia de mantener viva la memoria de Chile
cuando los candidatos de la derecha intentan negar los crímenes de la dictadura, según explicó Prensa Latina. En el Perú, Keiko Fujimori, hija y heredera política del expresidente peruano Alberto Fujimori, anunció que volverá a postular a la presidencia de este país, según informaron varios medios. Deutsche Welle explicó que hasta el momento el ultraconservador exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y el empresario y exgobernador César Acuña, por el partido derechista Alianza para el Progreso, también han presentado sus candidaturas. CNN dijo que Keiko Fujimori busca liderar y rescatar al Perú de la violencia y que gobernaría con mano dura como lo hizo su padre. No prometo milagros, sino resultados, dicen que dijo. CNN también explicó que existen más de 40 organizaciones aptas para presentar candidatos a la presidencia y que la agrupación de Keiko Fujimori controla el Congreso peruano desde 2016. Y desde entonces el Perú ha tenido 8 presidentes y elegirá al 9º en abril de 2026. En Ecuador, la Policía Nacional, en coordinación con Estados Unidos, interceptó embarcaciones en alta mar que transportaban bultos que contenían armas de fuego, según informó Deutsche Welle. El presidente ecuatoriano Daniel Noboa destacó el papel de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando, durante la ceremonia por el aniversario 105 de la Aviación Nacional, según informó Prensa Latina. La agencia Xinhua informó que el directorio del Fondo Monetario Internacional aprobó a mitad de semana un desembolso de $600 millones para Ecuador, tras destacar la solidez de un programa de crédito recientemente evaluado. Finalmente, Deutsche Welle indicó que el presidente Daniel Noboa aseguró que las Islas Galápagos no albergarán una base militar de Estados Unidos y que más bien los lugares en conversación son las ciudades costeras de Manta y Salinas. Y llegamos al norte amazónico. En Venezuela, Deutsche Welle informó sobre las críticas que desató el inicio de ejercicios conjuntos entre Estados Unidos y Trinidad y Tobago frente a las costas de Venezuela. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que su gobierno busca retirarle la nacionalidad venezolana al opositor Leopoldo López, bajo el argumento de que éste habría llamado a una invasión extranjera contra Venezuela, según informó CNN. La agencia Xinhua, por su parte, informó que el presidente venezolano Nicolás Maduro instó al gobierno de Estados Unidos a levantar de inmediato el bloqueo económico contra Cuba, tras conocer que Washington ofreció ayuda humanitaria a la isla caribeña afectada por el huracán Melissa. Xinhua también informó que las Fuerzas Armadas venezolanas destruyeron un campamento de minería ilegal en el estado de Amazonas y que el país sudamericano va incautando más de 63 toneladas de drogas ilegales en lo que va del año. Y con Xinhua informando que 290 venezolanos regresaron el miércoles a su país, Deutsche Welle informó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó que haya decidido tocar Venezuela. En Colombia, la semana comenzó con la noticia de que el partido del mandatario colombiano Gustavo Petro eligió como candidato a sucederlo en las elecciones de 2026 al senador Iván Cepeda, y Deutsche Welle lo describió como un enconado enemigo de la derecha que llevó contra las cuerdas judicialmente al expresidente Álvaro Uribe. Prensa Latina informó que el gobierno colombiano invertirá más de $2.000 millones para llevar energía limpia y gratuita a 1.300.000 familias pobres. La agencia Xinhua indicó que el ejército de Colombia sufrió otro ataque de las disidencias de las FARC en el departamento de Cauca, que dejó un saldo de 1 militar muerto y 5 heridos. Xinhua también informó que la Armada Nacional de Colombia desarticuló una organización internacional de narcotráfico que delinquía desde el Pacífico hacia Centroamérica y Estados Unidos, también vinculadas a las FARC. Y CNN destacó que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció la incautación de casi 3 toneladas de cocaína en aguas del Pacífico, sin muertos de por medio. Ahora pasemos por Centroamérica y el Caribe. En Costa Rica, la cantidad de personas en condición de pobreza bajó de 18% a 15,2% en el último año, según informó la agencia Xinhua. En Cuba, el gobierno preparó la evacuación o protección de casi 650.000 personas en las 5 provincias del oriente de la isla ante el inminente impacto directo del huracán Melissa, según informaron desde el domingo agencias como Deutsche Welle.
Y al finalizar la semana, el Programa Mundial de Alimentos estimó que unas 700,000 personas en Cuba, más del 7% de la población, necesita ayuda a raíz del paso por el este de la isla del huracán Melissa. La agencia Xinhua destacó que Cuba inició el jueves la fase de recuperación en 3 de sus provincias orientales y que el huracán Melissa, si bien causó daños materiales, no ocasionó la pérdida de vidas humanas. Xinhua también destacó que los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, conocida como ALBA, aplaudieron la votación del miércoles en el seno de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, que exige el cese del bloqueo estadounidense contra Cuba. En República Dominicana, el presidente Luis Abinader dedicará el fin de semana para recorrer las provincias de San José de Ocoa, Barahona, Santo Domingo, San Juan y Duarte, donde inaugurará obras sociales, visitará proyectos productivos y culturales y sostendrá encuentros con autoridades, estudiantes y comunitarios, según informó Prensa Latina. En Honduras, el viceministro de Política Exterior de este país, Gerardo Torres, recibió en la semana a Francisco Asís, jefe de la misión de observación electoral de la Unión Europea, que acompañará las elecciones generales del próximo 30 de noviembre, y hablaron sobre la importancia de garantizar unos comicios transparentes, inclusivos y pacíficos. En El Salvador, Prensa Latina informó que el gobierno Bukele busca superar a Canadá en la distinción de ser el país más seguro del hemisferio occidental. En Guatemala, el presidente Bernardo Arévalo solicitó a la Organización de Estados Americanos una reunión extraordinaria ante un intento de golpe de Estado por parte de un juez penal y el Ministerio Público, según informó Deutsche Welle. Deutsche Welle explicó que una vez más un juez penal busca suspender al partido oficial Movimiento Semilla y declarar vacante el puesto de presidente obtenido en las elecciones de 2023. Prensa Latina, por su parte, indicó que más de 41,000 personas han regresado a Guatemala desde Estados Unidos y México. Y llegamos al norte. En México, la agencia Xinhua destacó al comenzar la semana que el piloto británico Lando Norris ganó el Gran Premio de la Fórmula 1 corrido en la capital de este país. Xinhua y CNN también destacaron las actividades previas al Día de Muertos, que se conmemora en México el 2 de noviembre. El lunes, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum afirmó que la relación entre México y España se mantiene activa, aunque recordó que sigue esperando una disculpa por los abusos cometidos durante la conquista, según informó Deutsche Welle. Varios medios cubrieron las idas y vueltas en las negociaciones comerciales entre México y Estados Unidos, mismas que continuaron en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, donde el ministro de Economía Marcelo Ebrard propuso una reforma del mismo. El jueves, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que su gobierno quiere mantener un esquema de coordinación con Estados Unidos en materia marítima, tras rechazar los ataques a embarcaciones frente a sus costas en aguas internacionales, según informaron varios medios. Y finalizamos con el dato de la semana. Deutsche Welle indicó que cerca de la mitad de los pueblos indígenas que viven voluntariamente aislados del mundo corren el riesgo de desaparecer en los próximos 10 años bajo el avance de la explotación forestal y minera, los proyectos de infraestructura y el turismo masivo. Bueno, amigos y amigas, esto fue de sur a norte, desde la isla de Montreal, donde el domingo se celebran elecciones municipales. Les deseamos una estupenda semana y nos despedimos deseándoles un feliz Día de Muertos a quienes lo celebran. Hasta la próxima.